Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, en Bonita Radio y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, y Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, ¿cómo estamos por acá? En San Juan estamos con calor, con mucho calor que viene de diferentes lados. Pero antes de hablar de ese calor que puede sonar como algo negativo, porque nos hemos puesto rojo con algunas expresiones que ha dicho el gobernador de Puerto Rico y con algunas, algunos performances que hubo ayer bastante cínicos, críticos y vergonzosos, queremos traer una nota alegre, y es que estamos celebrando nuestro primer año de Puerto Crítico, con a la misma vez la celebración, por llamarle así, del cuarto año de creación de los pioneros en la radio digital, desde la crítica, desde eso que podemos llamar el imaginario de izquierda y de lucha estudiantil, que es Radio Huelga. Así es que tenemos con nosotros a dos representantes de Radio Huelga, uno de los fundadores, Ricardo Olivero Lora, y una compañera muy activa en esta fase de Radio Huelga que se llama Nelmari Escudero Gorritz. Bienvenidos. Saludos a todos los radioescuchas y saludos, Miguel. Gracias por la bienvenida y saludos a todo el mundo. Pues en esa alegría, y de verdad que es que quiero que celebremos, porque yo estoy muy contento y debo decir que muy orgulloso y alegre de compartir este espacio con Miguel y con ustedes, y rindo honores y los saludo, porque de verdad que desde que los escuché por primera vez por la computadora durante esa huelga, pues me emocioné muchísimo, y esa gran introducción que desarrollaron para salir al aire. Pues dentro de eso yo quisiera hablar un poco de ese contexto. La huelga del estudiantil del 2010, entre otras cosas, se caracterizó, a pesar de las críticas de algunos, por ser una huelga muy creativa. No solamente podemos empezar con que ustedes ocuparon la universidad antes del discurso de Occupy en otras esferas, ¿no? Como en Nueva York y en otras ciudades del mundo. Además de ocupar la universidad, acamparon en ella, corrían bicicletas, hacían huertos orgánicos, desarrollaban asambleas democráticas donde se tomaban decisiones de forma horizontal, y en ese mismo camino desarrollaron la radio digital. Entonces, tal vez comenzar por ahí. ¿Cómo surge Radio Huelga en ese contexto? ¿Cómo les vino la idea? En realidad, Radio Huelga es un error histórico favorable, que resultó favorable. Ok. Error histórico, está bueno. Sí, porque por un periodo de tiempo, durante el paro de 48 horas, yo, junto a mi gran hermano Gamelín Eduardo, nos dábamos la tarea de ir portón por portón, dar un tour alrededor de toda la universidad para ir conociendo los distintos colectivos que se estaban generando en los distintos portones. Y ya el segundo día de dar los tours nos resultaba obvio que había un desfase en la comunicación interna del proceso huelgario. Era muy difícil la comunicación entre los distintos sectores y la toma de decisiones más allá
de lo que era el pleno, Claro. que se celebraba a veces hasta varias veces al día. La cotidianidad no había un sentido entre todos, porque era más, estábamos bastante aislados cada uno de los espacios. Y en ese sentido, a mí lo que se me ocurre es buscar la manera de crear, por lo menos, para tratar de subsanar eso, alguna transmisión radial que pudiese estar en el medio del recinto, y de esa manera poder tratar de mejorar esa comunicación que nosotros teníamos como movimiento. De ahí comenzó la idea y al poco tiempo me di buscando transmisores por internet, leyéndome documentos de la FCC para hacer los análisis legales sobre las frecuencias y las cosas, y ahí es que dimos con un equipo que permite a la FCC de operar sin licencia a través de la banda AM. Y pues dimos la realidad es que, voy a ser bien sincero, fueron 2 tarjetazos que tuve, mis últimas tarjetas de crédito, y llegó el equipo y manos a la obra. Y nosotros, la realidad es que yo no tenía ningún conocimiento de ingeniería, de cómo montar un transmisor de radio, no teníamos la más mínima idea. Yo lo planteé a distintos locos allí en el portón de derecho, me siguieron unos cuantos, se decidieron rápido montarse, otros caras nos miraban con caras largas que están inventando esta gente, que perdiendo el tiempo. Y rápido empezamos a regar la voz a nivel interno de la huelga, y fueron llegando personas. Y estuvimos tratando de montar el transmisor por varios días en la residencia del canciller, hasta que por fin lo pudimos lograr, pero la altura de la antena no era satisfactoria, y la potencia no llegaba a la mayoría de los portones. Y ahí fue que decidimos moverlo al Consejo de Estudiantes y al edificio del anexo del Centro de Estudiantes, y ahí pusimos la antena. Y nosotros distribuimos la información entre las personas de la huelga que quisiera llegar, y convocamos una reunión, y así empezó a llegar la gente, y de ahí empezó a la soltar el proyecto a correr. La idea de nosotros era poder salir al aire el 1 de mayo, por razones obvias. Claro. Pero no pudimos por razones técnicas. Es bien importante también señalar que tan pronto, el mismo momento en que se terminó de instalar el transmisor, en ese mismo momento ya se habían hecho en el estudio las conexiones para salir al aire por internet. Así que fue simultáneo el proceso. Inicialmente nosotros no vislumbrábamos hacerlo a través de la internet, sino llega a ser por un buen amigo obstinado, Emma, que era el que estaba siempre encima de eso, y lo montó, y así desde el inicio nació como un proyecto cibernético. Ajá. Y autogestionado completamente. Es otra cosa. Nosotros empezamos a solicitar a través de las redes sociales, y también a llamar a muchas amistades para ver de qué manera podemos conseguir el equipo. Gamaliel Pagan me prestó, que terminó regalándonos la consola que se usó por la gran mayoría del tiempo en Radio Huelga. Así empezaron distintas personas a hacernos llegar micrófonos, y con eso pudimos montar el equipo inicial, que fue lo que nos permitió poder salir al aire. Pero yo te diría que esa es la fase de cómo fue que se instaló el transmisor, porque yo diría que los inicios de Radio Huelga más importante es lo que vino después de eso, que en ese periodo ahí es que se llegan varias de las personas que terminaron siendo muy importantes durante todo ese proceso inicial, los distintos shows que se generaron. Por ejemplo, podemos hablar del programa Voces Marginadas de Lourdes, que fue uno de los programas más importantes también que tuvimos, el show del Castor, y que también fue otro de los programas que también tú tenías bastante sintonía y que era muy bien recibido, de las mejores producciones que teníamos. También por ahí comienza a surgir la idea de la radionovela, Amor de Barricada, con distintas personas. También teníamos la programación nocturna, que de madrugada, que era la programación que se ponía bastante caliente en contenido, y que también era muy bien recibida
por mucha gente. Y de la fase noticiosa, que yo te diría que en ese periodo fue que pudimos desarrollar esas distintas áreas, que cada una fueron generándose poco a poco. Por más que nosotros tratamos de visualizar la estación de X o Y manera, fue la práctica la que nos fue guiando y creando nuestra propia identidad. De hecho, recuerdo que la reunión que tuvimos para discutir colectivamente la primera programación, se determinó que íbamos a transmitir solamente durante un bloque de tal hora a tal hora, y se tenían los programas ya designados. La realidad fue que cuando se acabó ese bloque, de repente empezaron a llegar gente al estudio y estuvimos de la nada desde esa primera noche transmitiendo 24 horas y con personas transmitiendo a las 3, 4, 5 de la mañana, con DJ presentes todo el tiempo. Y o sea que desde el primer día casi esa misma programación se echó un zafacón y terminamos haciendo otra cosa, que fue lo que también fue ese tipo de libertad, de ejercicio de la libertad, fue esencialísimo en ir generando esa identidad. Eso más, podríamos estar hablando también ya de la fase ya cuando llegamos a la segunda parte de la huelga, ya cuando no existe la ocupación, que ahí también Radio Huelga cambia como en su accionar como estación de radio, con las cosas que estaban haciendo. Pues se tuvo que sacar la estación del recinto y eso tuvo también un montón de otras consecuencias. El colectivo también fue siempre en constante desarrollo, entraba gente, personas se retiraban un poco, otras más, otras menos, etcétera. Pero yo te diría que esa segunda fase, la que te mencioné anteriormente, es quizás la que de mayor importancia, porque fue la que nos permitió cierta credibilidad, o más bien comenzar a sentir el respeto de comunicadores sobre lo que estábamos haciendo. Wow, aquí hay material para un libro del desarrollo de Radio Huelga, un libro narrativo, un libro de historias orales, hasta novelado, puede ser una novela, realmente hay mucho material. Nelmari, tú estuviste en ese proceso también, aunque no eres del primer grupo, eres de la nueva cepa, pero sí estuviste en la huelga. Correcto. ¿Hubo alguna relación con la radio durante esa época, o cómo tú lo veías desde otra perspectiva no activa en la radio como tal, pero sí en el proceso huelgario? Pues mira, yo lo veía de la siguiente forma. El proyecto Radio Huelga fue un proyecto que lo que hizo fue tomar un espacio, y a través de esa toma de espacio, estos estudiantes estaban diciendo: somos estudiantes, estamos aquí, estamos en lucha y tenemos el control de esto. Y entonces, además de servir para comunicación interna entre los estudiantes sobre lo que estaba pasando en el mismo recinto o en otros recintos, ¿verdad?, en la huelga como tal, esto pues sirvió para contrarrestar todas las cosas negativas que decía la prensa con respecto al estudiantado, e inclusive muchas personas preferían escuchar Radio Huelga antes que escuchar la prensa tradicional, porque nadie sabe lo que está en la olla nada más que el que lo menea. Uh-huh. Y los estudiantes que participaban de Radio Huelga eran estudiantes huelguistas y estaban dentro del recinto y vivían día a día lo que se estaba viviendo en esa huelga en la universidad, que para mí, en lo personal, la huelga fue un proceso de crecimiento y de educación constante para las personas que nunca han participado en un proceso huelgario. Realmente una huelga es algo que se trabaja día a día, representa mucho trabajo, mucho conocimiento, mucha educación, y realmente es un trabajo de base bien grande. Muchas de las personas, como dije anteriormente, pues optaron por escuchar Radio Huelga porque nadie sabe lo que está en la olla nada más que lo que se menea. Y pues si no me equivoco, muchos de la prensa a veces iban a los mismos compañeros de Radio Huelga a nutrirse de la información de lo que estaba pasando dentro de la universidad. Así que si el compañero puede como que... Pero antes de eso, y vamos con Miguel también, antes de eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Radio Huelga. Iba a decir mantenga. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa,
todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, iba a decir regresamos a Radio Huelga, regresamos a Puerto Crítico. Miguel, ¿qué nos dice desde Sydney? Cuéntanos. Pues mira, yo definitivamente que soy, tengo muchísimas empatías con el proyecto de Radio Huelga y hasta allá miro con nostalgia el momento en que surge esta iniciativa, pero quisiera traer un ángulo un poco distinto, ¿no? A la celebración que nos une aquí. Claro que, ¿sabes? No quiero ser el abogado del diablo, pero quiero, tú sabes, traer unas preocupaciones a ustedes. No hay duda que ustedes se insertan en una cultura mediática, pues, que ya sea por ineficiencia, mediocridad a veces, prisa o por presiones editoriales, pues se tiende a la desinformación, y que en procesos donde nos enfrentamos al gobierno o a fuerzas de intereses con poder en Puerto Rico, pues que sí, es una lucha desigual y que requiere, pues, una vez asumes la posición desde un medio independiente, pues que tienes que dar duro y tienes que obviamente mantener una línea y demás. Ahora, hay una fina línea aquí entre ser contrarrestar, digamos, la desinformación o las malas intenciones que circulan por medios oficiales de comunicación. Hay una fina línea entre eso y entrar entonces en el panfleteo, ¿no? En la promoción de una misma idea, de una misma insistencia, desde unos mismos ángulos, y los peligros que sabemos que trae pues esa especie de trampa homofílica de producir y rodearte de gente que piensa igualito a uno, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes cómo viendo ahora, tú sabes, con la perspectiva del tiempo, la experiencia de Radio Huelga, y frente a la posibilidad de que se reactive como proyecto, ¿cómo ustedes verían, cómo protegerse, digamos, del problema del panfleteo o de la crítica del panfleteo, que sé que es algo, pues, que personas que no son necesariamente simpáticas pudieran traer legítimamente, quiero decir, a la conversación? Pues yo te voy a ser bien franco, yo creo que protegerse de eso del todo es imposible. Sobre todo cuando tú lo haces, de la manera en que nosotros asumimos el proyecto. Me explico. Nosotros, aunque sí éramos, siempre tuvimos como norte que éramos huelguistas y que nosotros teníamos una herramienta para la huelga, siempre reclamamos nuestra autonomía como colectivo política de todo lo que estuviese ocurriendo. O sea, nosotros no éramos un medio del pleno, no éramos un medio del comité negociador, no. Nosotros éramos un colectivo activo desde la huelga y tratando de dándole espacio a todos los distintos sectores que quisieran tenerlos dentro de la estación. Y en ese sentido, pues sí, se daban niveles de panfleterismo por entrar a hablar, pero es que así mismo eso es parte también misma del movimiento estudiantil, así mismo es que se dio el mismo proceso huelgario. Yo lo que me parecería a mí que es quizás la mejor manera de no caer en ese panfleterismo ciego es manteniendo el carácter autónomo del proyecto, y sobre todo que sea lo más democrático posible, porque de esa manera, aunque pueden ser que en momentos se asuman ciertos elementos de panfletos, por lo menos hay un elemento de genuinidad entre la gente que está trabajando, y eso te permite un espacio de debate sobre precisamente todas esas ideas que pueden ser o dejar de ser panfletos. ¿Y cómo manejaron diferencias internas en momentos donde la propia huelga, sobre todo la segunda parte de la huelga, entró en conflictos internos de orientación, de estrategias y demás? ¿Cómo Radio Huelga, digamos, se abría a documentar eso, o por razones estratégicas se asumía una línea quizás menos abierta, digamos, a que esos conflictos internos estuvieran representados? No, claro, en ese sentido. Tú aludiste a algo, ¿verdad? ¿Cómo? Tú aludiste a algo de eso hace unos minutos o algo así. Ah, bueno, de ya ese periodo en particular, sí.
Pero es que en ese momento la Radio Huelga decide asumir una posición del colectivo dentro de una de las tendencias que estaba dándose a nivel interno del movimiento estudiantil, y eran los que sí de que sí se entendía que había que seguir el proceso huelgario, y en ese sentido se asumió ya como colectivo ese elemento. Al ser ese el elemento divisorio esencialísimo, me parece a mí, entre los compañeros y compañeras que fueron críticos del proceso huelgario, pues ya ahí como que se deslindó una raya, y que era mucho más complejo poder trabajarla, aunque sí tengo que admitir que se intentó en distintas ocasiones, pero en ese momento da la casualidad que empiezan ya a tener, nosotros tenemos ya la amenaza real de que nos desalojen de la universidad, empiezan a discutir públicamente nombres y direcciones de personales, la mía, la de distintos compañeros y compañeras, y tuvimos que entonces sacar el transmisor y empezar a transmitir desde casas de distintos compañeros y compañeras. Ya eso era una realidad muy difícil, pero sí me parece que entiendo por la línea en donde tú vas, y aunque no te puedo tener una contestación completamente certera sobre el mismo, sí puedo estipular que hay que tratar de tener un ojo avisor ante el panfleterismo, que no hay nada más y otra cosa que la livianidad del debate, si nos vamos a llevar en la práctica. Seguro. Nelmari, ¿cómo un poco escuchando esta conversación, cómo tú crees y cómo ustedes creen, después de estos años que han transcurrido? Bueno, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿Radio Huelga ha continuado existiendo de manera continua o Radio Huelga terminó y ahora se revive? Y dos, ¿cómo a través de estos años ustedes estas reflexiones vienen y piensan que harían o van a hacer las cosas distintas? Aunque no queremos, si hay estrategias que vienen por ahí, no queremos, a lo mejor ustedes quieren mantener eso de alguna manera no digamos en secreto, pero un poco a un nivel menos público. Pero Nelmari, cuéntanos. Bueno, pues como estaba diciendo el compañero, después de la segunda parte de la huelga, se hacía un poco difícil la transmisión. Siempre habían compañeros que de alguna forma pues continuaban con los programas siempre y cuando podían. Seguro, sí. La nueva cepa ahora, ¿verdad? A raíz de todos los conflictos que están sucediendo dentro de la universidad, pues tienen varios proyectos en mente. Estamos en proceso de reunirnos para renovar lo que es el concepto de Radio Huelga, siempre con la mentalidad de que somos estudiantes huelguistas, que estamos en continua lucha. Somos estudiantes huelguistas que estamos en continua lucha y que vamos a estar trabajando para crear una mejor sociedad. Básicamente eso es lo más que te puedo decir hasta ahora de lo que es el proyecto Radio Huelga como tal. Ahora, para los huelguistas de la huelga del 2010, siempre Radio Huelga ha existido, y tú le mencionas Radio Huelga y eso es una nostalgia que hasta el más serio se sonríe, de verdad. Muy bien. Les quería preguntar también, han pasado años ya, obviamente del 2010 para acá, 4 años, han pasado muchas cosas. Obviamente llevamos años ya viviendo un neoliberalismo criollo que nos está dando fuerte por diferentes lados, desde obviamente las estructuras en la educación, en la salud, en presupuestos, en retiros de maestros, hasta en la cotidianidad que vivimos en el día a día, donde pues se vive la violencia de diferentes formas, ¿no? Desde obviamente la violencia doméstica, que sigue incrementando, hasta violencias en los discursos de los que nos gobiernan hacia la mujer. O sea que han pasado muchísimas cosas y no parece haber movilizaciones fuertes de resistencia más allá de importantes denuncias a través de las redes sociales y de importantes grupos que se expresan, pero a nivel popular, no popular del Partido Popular, sino de pueblo, no parece haber una gran resistencia. ¿Cómo ustedes ven en estos días, digamos, la cuestión estudiantil? A veces nos parece que luego de esa huelga
Los estudiantes fueron una de las fuerzas más importantes de esos años, una fuerza política. Habría que incluir el movimiento en contra del gasoducto, que también sí logró una victoria. Pero aparte de eso, parecería que muchas cosas que se lograron en la universidad, en el proceso huelgario, como habíamos hablado, esos huertos, esas bicicletas, ese compartir, esa democracia horizontal desde unas plataformas políticas, se han ido despolitizando. Y uno sí ve en la calle más bicicletas, y uno sí ve en la calle algunos intentos de huertos aquí y allá, pero tal vez desde una estética más, por llamarle así, hipster, que ese es un término, ¿no?, que se ha venido a utilizar desde algunos elitismos culturales y demás, y no se ve, digamos, ese giro, ese filo político en esas expresiones urbanas. ¿Cómo ustedes ven qué pasó con, o no, lanzo esa pregunta, qué pasó con esa efervescencia que se vivió en el 2010? ¿Hacia dónde fue? ¿Existe? ¿Hacia dónde se ha ido? Etcétera. Wow, eso sí que es pregunta para un programa completo sobre eso. Pero a mí me parece que esto en realidad no es algo nuevo. Yo creo que en distintos momentos de la historia, en procesos de grandes movilizaciones y de fuertes choques de movilizaciones y políticos en general, donde esos movimientos adquieren un carácter de bastante fortaleza de sus poderes, pues tan pronto pasa el cisma, pues empieza ya el proceso de reflujo, pues entonces subsiste cierta estética que se fue generando durante ese proceso y que la misma tiende a despolitizarse. Pasó con los hippies, podemos empezar a hablar de eso, podemos hablar de múltiples otros espacios en donde eso ocurre. Y yo que me parece que hasta cierto grado ahí yo lo veo como algo casi inevitable. En ese sentido, yo tendría más mis ojos en la construcción de resistencias concretas, más que mirando ese pasado como con cierta nostalgia, que están retomando muchas consignas, muchas de las cosas con las que nosotros no estuvimos jugando mucho de nuestras vidas. Pues sí, pero ya está bien, yo tengo la distancia histórica, reconozco esto, pero lo que tenemos de frente, vamos a impulsar la construcción de nuevas resistencias y de generar nuevas estéticas, si es que se quiere asumir como algo necesario. No, y yo entiendo que ese proceso de despolitización se puede también combatir poco a poco con un proceso de educación y de trabajo de base, que eso es sumamente importante, y así recuperamos esos espacios para poco a poco ir construyendo una nueva resistencia, como dice el compañero Ricardo. Hay un elemento importantísimo en todo esto, y es que el capitalismo ha demostrado que tiene una gran capacidad por su flexibilidad de apropiarse de reclamos y de planteamientos progresistas, y el proceso ese de apropiación, pues despolitizarlo. Es una característica del capitalismo contemporáneo que contra la que se hace muy muy complejo y muy difícil uno poder luchar en contra de ella. Miguel. Sí, no, y en esa misma línea es interesante que muchos de los mecanismos que utiliza el capital desde el poder político para neutralizar, despolitizar, como ustedes dicen, causas progresistas, se da incluso pues aprovechándose de valores culturales o de áreas digamos vulnerables de nuestras propias construcciones culturales, con las cuales digamos anular los contenidos, digamos, más revolucionarios o radicales dentro de planteamientos. Y pienso específicamente ayer en el mensaje del gobernador cómo el recurso trillado de traer a los niños a la discusión, y en este caso pues se junta la niña que quiere ayudar, pero claro, desde la función empresarial. Que eso no se me escapa, cómo esa figura del empresario, sea grande o chiquito, la idea del individuo que solo monta algo, aunque en este caso pues se proyecta como que vino a ayudarnos, que hasta ella quiso aportar, cómo eso va también con el ñañañá y la ñoñería discursiva que se va convirtiendo en un rasgo nacional, cómo eso se utiliza como instrumento. Ustedes a nivel de estética proponían algo mucho más difícil, quizás, o con menos sintonía
con esa cultura de lo ñoño que se trabaja en Puerto Rico. O sea, y de momento tenemos un país que parecería resistirse a voces independientes, a mujeres fuertes, vamos por esa línea también, a favor pues de las poses empresariales. Y en ese sentido, pues ustedes son bien interesantes como grupo. Ahora, ¿cómo ustedes, reconociendo esas limitaciones culturales, cómo ustedes desbloquearon, digamos, esas resistencias a la fuerza, o el que ustedes plantearan unos sabores, unas estéticas completamente nuevas con las cuales el país a lo mejor no tiene mecanismos naturales pues para lidiar, para entenderlos, para jugar con ustedes? Con esa pregunta regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con los compañeros de Radio Huelga, Nelmari Escudero Gorritz y Ricardo Olivero Lora. Y Ricardo y Nelmari, Miguel lanzó una pregunta por ahí y yo sé que están locos por contestar, así que adelante. Pues mira, yo me he puesto a pensar sobre eso mismo que planteas y yo creo que en gran medida el asunto era que fuimos genuinos con nosotros mismos y nosotros mismos como éramos nosotros mismos huelguistas quienes estábamos corriendo todo y nos asumíamos como tal y no nos visualizábamos como un ente ajeno que viene a tratar de interpretar lo que está ocurriendo, sino no, mira, aquí somos nosotros sin careta. Esa manera de hacer ese approach y con cierto bastante grado de heterogeneidad, inclusive en las líneas pues que se impulsaban en distintos programas, en distintos momentos, pues eso nos permitía un cierto grado de legitimidad ante la gente, que decía, mira, yo no estoy leyendo aquí lo que dice tal periódico sobre los estudiantes, estoy escuchando directamente lo que me están diciendo los estudiantes, y que no solamente nos daba ese espacio de legitimidad, sino también en la práctica, por ejemplo, para efectos de las noticias, pues nosotros teníamos la consigna de que todo huelguista era un corresponsal en potencia, y eso nos permitió inclusive ir más, tener una eficiencia de la cobertura de las noticias mientras iban pasado que los medios corporativos ni siquiera podían tener, porque nosotros con que cada huelguista tuviese un teléfono, cada vez que ocurría una cosa fuera de lugar, inclusive en momentos que no había ninguna presencia mediática, pues ya nosotros automáticamente lo estábamos sacando al aire con personas que en su vida habían tenido una práctica periodística ni acogido una clase. Así que yo pienso que eso era lo que quizás ese elemento que nos ayudaba a que la gente les gustara nuestro sabor, porque nosotros lo hacíamos sucio. O sea, nosotros no quisimos crear este espacio de gran especialidad mediática, que no fallara nada. No, mira, aquí estamos siendo genuinos y metiendo las patas y hablando como quisiéramos hablar, y ese alcance, esa otra manera de pensar los medios, pues no creó mucho de lo que fue nuestra identidad en ese momento. Yo creo que esta cuestión del sabor que tenía Radio Huelga, que a la gente le gustaba mucho, también tenía que ver mucho el hecho de que los integrantes de Radio Huelga corrompían con los roles tradicionales de la sociedad, porque habían allí mujeres empoderadas, mujeres que no creían que el rol de la mujer era simplemente estar en la casa y atender a los hijos y limitar sus estudios, sino que eran mujeres con estudios, mujeres que tenían doble y triple jornada de trabajo y que estaban dispuestas a echar adelante la lucha, fuese como fuese. Yo creo que eso también fue una peculiaridad de Radio Huelga en general, no solamente en el aspecto de las mujeres, sino pues en el aspecto social como tal. Corrompía con los roles de la sociedad. Cierto. Y también nunca se puede perder de perspectivas que las huelgas son semilleros de creatividad.
en las distintas artes y en términos culturales, en el término amplio, pues es un espacio del ejercicio de la libertad, tratando de construir otro mundo, algo distinto que supere lo que nosotros determinábamos que eran contradicciones que había que superar en términos sociales y el espacio específicamente mientras estuvimos viviendo dentro del recinto, esos 62 días mientras estuvimos ocupando el recinto fueron un ensayo de otra sociedad, de otro mundo, y ese es estoy siendo un poquito redundante, pero ese ejercicio de la libertad en sí mismo es terreno fértil para las artes, para la creatividad, para la literatura, inclusive, que no nos extraña que de aquí a unos cuantos años podamos estar hablando, haciendo una referencia histórica de distintos movimientos sobre la huelga del 2010. Sin duda. Han traído algo que me parece fundamental y es cómo se fue haciendo este proceso, es decir, iban aprendiendo mientras hacían, eso que tú llamas ejercicio de la libertad, y cómo de alguna manera esa idea de que todo estudiante, toda persona en la huelga podía ser un corresponsal, se desarrollaron periodismos, se desarrollaron toda una esfera, como bien dices, de creatividad desde el hacer y en el camino, en la reflexión también, pero no con un diploma. Y me parece que eso abre un montón de posibilidades también con los medios. Una vez ustedes salieron, pues obviamente han salido otras revistas cibernéticas como 80 grados, radios como esta, entre otras, pero sí han sido por expertos en el sentido de que pues sí estudiaron comunicaciones, sí vienen desde COPU o desde otro tipo de establecimientos. Sin embargo, pienso, ¿cómo ustedes ven las posibilidades es decir, después que surge esa radio huelga, después de todos esos periodismos, digamos, por usar el plural, de todas esas capacidades que se fueron creando en el camino, ¿cómo ustedes ven esas posibilidades en futuros programas de radio en la red, páginas en la red que vengan de esas experiencias, no necesariamente ya de la huelga, sino más allá de la huelga? Pues mira, para mí también otro de los beneficios y de los logros, por llamarlo de alguna manera, de Radio Huelga es que intentamos en todo momento ensayar unas dinámicas distintas en cómo gestionar un medio de comunicación, porque en realidad lo que tenemos de distintas maneras u otras es una reproducción del modelo corporativo, inclusive dentro de las propias jerarquías editoriales que se crean internamente, o las tomas de decisiones técnicas, etcétera, y en ese sentido nosotros nunca vamos, yo por lo menos no planteo que teníamos la organización más democrática del mundo o que teníamos la estructura más eficiente del mundo, porque ninguna de las dos. Lo que siempre estuvimos tratando es de buscar que fuesen lo más democrática y lo más eficientes posible de otra manera, y en ese sentido, ¿cómo yo visualizaría entonces distintos medios y experimentos que se puedan gestar que sean distintos? Y yo pienso que es que hay que atreverse a tratar de ensayar con otros modelos. No es que necesariamente sea asuman como lo asumimos nosotros respondimos a una particularidad de estar ocupando una universidad por 62 días y de ahí en adelante siguió transformándose, pero sí fue un intento de tratar de operar a nivel interno del medio de otra manera. Y yo no tengo ningún problema, y esto es importante también, yo no tengo ningún problema con la existencia de espacios de especialistas. Eso yo no tengo ningún problema. Lo que sí me parece es que también hay espacio para ensayar otras maneras de usar el medio, que no sean meramente las mismas estructuras jerárquicas y las mismas relaciones de poderes que se dan internamente en los distintos medios de comunicación, sobre todo en los corporativos. Bien. Miguel. Sí, estaba pensando, obviamente ustedes surgen en un momento dado donde el país, y pasa frecuentemente cuando hay administraciones del Partido Nuevo Progresista, que sus estéticas, sus contenidos son de un nivel tal de extremo o de provocación estratégica que pues es fácil quizás para movimientos
dentro de la izquierda y sus periferias para que la gente se una y de alguna manera encuentren causas comunes y demás. Pero, como sabemos, pues nuestra historia se repite una y otra vez cuando llegan administraciones del Partido Popular con sus distintos gradientes y coqueteos con ideas más o menos de izquierda, más o menos progresistas. Vemos también cómo muchas veces se desarticula esas convergencias que se daban pues cuando tiene lo más represivo del gobierno con una estética abiertamente represiva ocupando los medios de comunicación. Entonces, les pregunto, de cara a un relanzamiento de Radio Huelga, ¿cómo manejar el desgaste o esta inacción o estos consensos, entre comillas, que surgen cuando hay administraciones populares que silencian a muchos sectores que antes hacían mucho ruido y empiezan pues lo que yo le llamo los acomodos irrazonables? ¿Cómo reactivar, digamos, una discusión de naturaleza radical en medio de un clima donde la complacencia o esto es menos malo parece ser la consigna de sectores que todavía se autoidentifican como progresistas y de izquierda? Bueno, yo creo que lo más importante es buscar la forma de establecer que el neoliberalismo, te lo pinten bonito o te lo pinten feo, es neoliberalismo, sea como sea. La diferencia entre un partido u otro es que pues uno te lo pinta de una forma bien fuerte y el otro te lo pinta bien bonito y te da la puñalada a tus espaldas. Yo creo que Radio Huelga es buen espacio para abrir programas que incentiven la discusión de lo que está pasando en el país, de hacer constar de hacer constar que pues lo que dije anteriormente de la situación del neoliberalismo. Y yo creo que eso sería pues una excelente forma de reactivar a la gente constantemente, educándolo mediante los programas, hacerles pensar que a pesar de que te lo están diciendo bonito, es muy feo como quiera, y que no hay ninguna diferencia entre una administración y la otra, a menos que haya un cambio social real que venga desde el pueblo. Yo pienso que el problema principal en ese sentido me parece que es que los populares siempre han tenido esa gran habilidad de apropiarse y coaptar los distintos espacios de radicalidad y son muy muy hábiles a eso, y la realidad es que la izquierda como cultura organizativa con su bagaje histórico opera mejor cuando es con los PNP. Nosotros todavía estamos con esa lógica a nivel interno y cuando llegan los populares se nos desgasta porque ya es un modelo, ya es un todo que está pensando y funciona y opera en función de eso de ese PNP, de esa otra realidad. Yo me parece que he estado filosofando también sobre eso últimamente y que nuestro acercamiento entonces tiene que cambiar a niveles de izquierda cuando están los populares. No es que yo siempre soy de los que pienso que al poder se le batalla de frente y fuerte, se le confronta. Lo que pasa es que hay que definir entonces cómo sería esa confrontación y desde qué espacio y de qué ámbito y en ese sentido pues todavía no hemos podido representarle desde una perspectiva de izquierda a los populares un reto a su apropiación de radicalidades y por ahí es que debe de ir me parece que debería ir nuestro norte en cómo entonces ya ellos nos están apropiando cosas, pues que de qué manera uno puede reaccionar a eso, que sea eficiente realmente como resistencia a su política. Y la contestación a eso no la tengo definitivamente si no fuese un mamey, pero me parece que por lo menos si es un norte por donde uno debe estar mirando desde una perspectiva, claro, como yo, que soy de los que todavía me defino en el mundo de hoy como de izquierda. Y con esa importante reflexión regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Y regresamos a Puerto Crítico en este en este segmento de cierre con Ricardo Olivero, ¿verdad? Olivero Lora. Y la compañera, se me movieron los papeles aquí, la compañera Nelmari Escudero Gorritz. Y yo creo, Ricardo, que estabas haciendo una reflexión bien importante a raíz de esa pregunta que hace Miguel. Y se me ocurre, un poco siguiendo tu línea, cómo, y esto es obviamente acá más en tipo de conversación que de pregunta, cómo me imagino o una posibilidad, digamos, en Radio Huelga es precisamente, se hace tal vez más fácil y no digamos fácil, hasta el panfleto a veces sí tiene su rol, el panfleto sí tiene su momento importante bajo estructuras pues más represivas, pero entonces tal vez en estos espacios sí se pudiera abrir una radio donde una reflexión más sosegada tal vez, o la palabra tal vez no es sosegada, una reflexión más diversa, compleja, que lleve a otros análisis y a otras, más que a reaccionar, sino a crear espacios donde entonces Radio Huelga no sea necesariamente un estar anunciando y creando en el momento porque es la huelga en ese momento, sino ir creando cosas en el caso de que no hay, de que exista sin huelga, porque yo me pregunto, ¿pudiera existir Radio Huelga sin huelga, ¿no? Teniendo ese nombre y un poco viniendo de esa coyuntura? Yo pienso que sí. Lo que pasa es que cada colectivo tiene que encontrar su propia realidad. O sea, el concepto, si me hablas así, más allá del nombre, el Radio Huelga de los 62 días de ocupación respondía a unas particularidades. Estábamos allí durante todo el día, estábamos viviendo con 3 comidas al día, teníamos que organizar la cotidianidad, o sea, la limpieza, la convivencia, y eso permitía que pudiésemos dedicarle muchas horas largas a la estación, porque no habían clases, no estábamos tomando clases oficialmente. Ya cuando entra el segundo periodo, pues con las complejidades que mencioné anteriormente, pues era otra realidad, y ahora es otra también. Uh-huh. Yo pienso que lo más sensato es que sí existe espacio para poder hacer un radio huelga que trascienda el periodo huelga, de la huelga del 2010. O sea, puede haberlo sin huelga y sin paro, pero tiene que responder a la realidad material y cotidiana de los compañeros y compañeras. Estamos hablando de que son estudiantes a tiempo completo, la gran mayoría son trabajadores y trabajadoras. Algunos tendrán familia. Y entonces, en ese sentido, pues es más complejo tu poder entonces plantearte correrlo como nosotros lo corrimos en un momento. Me parece que lo importante es que no se pierda nunca el norte de visualizarse también como herramienta de movimiento estudiantil cuando sea necesario, pero la cotidianidad, el día a día de la estación, tienen que hacerlo desde partiendo de la realidad material para que puedan salir adelante y no caer en frustraciones y en ese tipo de cosas como surgen en estas situaciones. Pues con relación a lo que dice el compañero Ricardo, yo estoy completamente de acuerdo en que Radio Huelga puede existir sin un proceso huelgario dentro de la UPR, porque Radio Huelga, más allá, ¿verdad?, en aquellas instancias, pues servía como herramienta dentro de la huelga en la UPR. Más allá de eso, yo creo que debe servir como herramienta para el país lograr echar hacia adelante, mantenerse como herramienta del movimiento estudiantil, pero a la misma vez que sea como herramienta para que el país pueda echar hacia adelante, surgiendo, ya sea que de los programas surjan propuestas para poder echar hacia adelante el país, se motive a la gente a luchar, se motive a la gente a hacer lo que se tenga que hacer para poder echar el país hacia adelante y punto. Okay. Miguel, ¿alguna reflexión para ir cerrando el programa? Bueno, ¿qué es ese adelante en estos momentos en Puerto Rico? Sería mi pregunta final. ¿Cómo? No entendí. ¿Qué es ese adelante? Seguir adelante, sí, es lo que quieres decir, ¿no? Cuando hablamos de echar el país para adelante, ¿qué es ese adelante? Bueno, pues
Lo digo un poco para que no se entienda que tenemos una codependencia con la crisis eterna, o sea, con la tensión, con el conflicto eterno. O sea, ¿cuál sería el adelante? ¿Cuál sería el modelo de país o ese norte al cual querríamos contribuir, o nortes, a lo mejor en plural? Bueno, pues que a raíz de lo que está sucediendo en el país, que Radio Huelga sirva como un foro para establecer propuestas, pues para poder echar hacia adelante el país. Puede ser, por ejemplo, alguna propuesta contraria a lo que el gobernador exponga, o por ejemplo, si en alguna comunidad está surgiendo algo en particular, pues se abre un foro para lograr resolver la problemática de esa comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya estás hablando de grandes ligas, todo depende también del brainstorming que tengamos del proyecto y, como dijo Ricardo también, de la cotidianidad de los compañeros y de los compromisos que tengamos cada cual. Aunque, pues, nosotros tenemos un compromiso bien grande con lo que es Radio Huelga también. Pues fíjate, estoy con la compañera, con Del Mar, y me parece que ¿cuál es ese norte? Pues me imagino que ese otro Puerto Rico, pues me parece que ella se refería más a la construcción de resistencias como tal, que se diera como ese espacio. Sí, exacto. Ese espacio de que ¿cuál es ese otro Puerto Rico? Pues desde la perspectiva de la función de Radio Huelga, pues ese que estamos tratando de construir resistencias eficientes, que sean esencialmente anticapitalistas. Vamos, esa es la palabra concreta de lo que se está tratando de manejar. Y esas resistencias que se van creando en el camino definitivamente abren espacios de pensamiento crítico, espacios de solidaridad, espacios de democracia radical, de democracia horizontal y, cómo no decirlo, imagínate, de espacios de esta creatividad donde estamos compartiendo y celebrando. Un día como hoy, hace 4 años atrás, realmente en 2 días, ¿no? El 2 de mayo del 2010 se creó Radio Huelga, y un poco en esta semana, el año pasado, pues Puerto Crítico también está hoy celebrando ese aniversario, y queremos simplemente cerrar con alegría. A pesar de todos los embates del neoliberalismo, seguimos en la resistencia, creando espacios de lo común, espacios de solidaridad y espacios de pensamiento crítico. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Nelmari. Muchas gracias, Natalia, como siempre, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico, y Miguel desde Sydney, Australia. Un abrazo fuerte. Nos vemos la semana que viene. Abrazo a todos.